Les agradecemos mucho su presencia. Tengo el gusto de presentarles al maestro Sergio Rommel Guzmán y al doctor Carlos Domínguez. El doctor Sergio Guzmán fue el que tuvo la iniciativa de hacer este libro cuando él era director de la Dirección de Educación Artística de Bellas Artes, y entonces ya les platicará él un poco. Y el doctor Carlos Domínguez es profesor investigador en el Instituto Mora y hace cuestas de sociología política, pero también investiga el teatro, y por cierto, sus libros se van a presentar sobre el teatro ahora, que ha hecho con gente de teatro también. Bueno, entonces, yo solo les quiero decir que quiero agradecer mucho a los bailarines, profesores, bailarines, coreógrafos que participaron en este libro, que dieron, sin sus voces hubiera sido muy difícil hacer este libro, porque son sus recuerdos de toda su trayectoria en la danza, desde cómo se formaron como bailarines hasta llegar a ser profesores o coreógrafos. Bueno, sin más, le damos la palabra al maestro Sergio Rommel Guzmán, agradeciéndole mucho que viene desde la Universidad Autónoma de Baja California hasta la Ciudad de México. Gracias, doctora. Quiero comenzar leyendo 3 epígrafes. Primero, un gran problema para el estudio de la danza son las fuentes. La danza es un arte vivo y no puede reproducirse para ser observado, y por lo tanto no puede conocerse en su sentido original. Este se pierde en el tiempo. Para estudiarla solo podemos hacerlo desde el presente y por medio de las fuentes con las que contamos, los testimonios y el periodismo cultural. Margarita Tortajada, Danza y Poder. Segunda cita. Así ha sido la historia de la danza. Es pura pasión y puras ganas. Jeanette Tame, en entrevista en Pasos Hablados, Historia Oral de la Danza en México. Último epígrafe. Los aspectos vitales de la comprensión histórica, no constreñidos por un modelo de investigación restringido, abarcan la implicación con el objeto de estudio, la respuesta emocional o afectiva y la posibilidad de llegar a un acuerdo con esa respuesta a través de un intercambio dialógico con el pasado y con quienes lo investigan de una manera que influya sobre el presente y el futuro. Dominique Lacapra, Historia en Tránsito, Experiencia, Identidad, Teoría Crítica. Al día siguiente que Lidia Camacho me designó como subdirector de Educación e Investigación del INBA, comencé a visitar sus escuelas. Me parecía lo más natural. Antes de cumplir el mes en el cargo, logré una primera meta: visitar por lo menos una vez cada una de sus 13 escuelas profesionales, incluidas las 2, Laudería y la Superior, que se encuentran fuera de Ciudad de México. De este periplo saqué una conclusión y una preocupación. La gran fortaleza del instituto es el recurso humano que se encuentra en sus escuelas. Sus escuelas, ese secreto mejor guardado del INBA, como en una entrevista con la directora sentenció el periodista López Dóriga. Mi preocupación, que estas vacas y toros sagradas y sagrados de las artes irían desapareciendo poco a poco, y con ellos una palabra, una idea, una memoria de lo que significa hacer arte en México. Si hubiera una forma de archivar esa palabra, pensé, habría que hacerlo. Todavía pesadumbrado, marqué al teléfono de Jorge Gustavo Mendoza, un talentoso y joven historiador oriundo de mi patria chica, Tecate, pidiendo consejo. Me refirió a un nombre, Graciela de Garay Arellano. Una institución, el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, y un concepto, Archivo de la Palabra. Sé que en el trayecto de la Academia de la Danza Mexicana, mi oficina en Londres 16, llamé a Heidi para pedirle que marcara al Mora pidiéndome una cita con Graciela de Arellano. Para mi sorpresa, esta se concedió de manera expedita. Así que ya con la cabeza comenzando a enfriarse, me pregunté, ¿y ahora qué le digo? Y junto con esta interrogante surgieron otras nuevas. ¿Por qué una historia oral? ¿Y por qué de la danza y no del teatro o de la música o de las artes plásticas?
La respuesta a la segunda me parecía evidente. Ningún arte sufre de mayores malentendidos, juicios sentimentales e interpretaciones místicas como el de la danza, escribió Margarita García Flores en el prólogo a Pasos en la danza mexicana de Raquel Tibol. Hoy no estoy seguro que estos pasos hablados de la danza en México vayan a acabar con los malentendidos y los juicios sentimentales y las interpretaciones místicas, pero sí tenía claro allá en 2017 que necesitábamos otra mirada, una, como señaló Graciela de Garay, fuera o al margen de la literatura especializada del campo. Y esto me llevó a otra pregunta: ¿y por qué recurrir al Instituto Mora? ¿Que no tenía el propio INBA un Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza? ¿No estaban ahí algunas investigadoras de muy altos vuelos a quienes por otra parte tenía la fortuna de haber tratado, como Roxana Ramos, Patricia Cardón y Margarita Tortajada? Sabía que, a diferencia de la mirada cargada de simpatía a la que alude don Luis González y González, lo que yo quería era una mirada cargada de antipatía. Sí, enfatizo, de antipatía, pero en su sentido etimológico, prefijo anti, en contra, o contrario a patos, emoción o afecto. Una mirada en contra de la emoción. Tenía la sospecha o corazonada que lo que necesitábamos era una historia de la danza hecha sin la reverberación de los afectos en uno u otro sentido, y para ello era necesario que se realizara desde fuera del campo disciplinar de la danza. No sé si compartí con la doctora de Garay estas ideas que pasaron por mi cabeza. De hecho, francamente, no sé cómo accedió a coordinar este proyecto, pese a que en algún momento, muy con el sello de la casa, le tuve que decir, pero no tenemos ni un peso. Lo cierto es que, como escribió de Garay, cito, las investigadoras que estuvieron más cerca de la danza se vieron obligadas a hacer una suerte de extrañamiento, lo que los etnógrafos definen como tomar distancia del objeto estudiado y al mismo tiempo aproximarse a este para comprender la lógica de los otros, de lo ajeno. Sin embargo, este no es un libro aséptico, objetivo, neutral, es un libro armado a partir de relatos, productos de diálogos, y es obvio que las miradas y las perspectivas de las investigadoras también sesgaron los recuerdos revisitados. Termina cita. La historia, como presente continuado, vive de sus testigos oculares, escribió Reiner Koselleck. La historia de la danza en México no tenía por qué ser la excepción. Los 13 testimonios compilados en este libro son susceptibles de convertirse en fuentes a través de la interrogación-confrontación, dado que, de nuevo Koselleck, una historia no es nunca idéntica a la fuente que da testimonio de ella. No se trata, por supuesto, de desacreditar a los testigos, sino de plantearnos la cuestión acerca de cómo se tematiza el propio pasado y de reconocer, cito a Alejandro Vigo, que todo intento de acceder al significado históricamente mediado de un modo completamente neutro y libre de toda presuposición interpretativa se revela necesariamente como utópico y ciego. Termina cita. ¿Qué es este libro? No es la historia en mayúscula de la danza en México, sino un entretejido de narrativas que son valoradas no en cuanto a su apego a hechos, sino como fragmentos de una novela institucional y personal, pero despojados del sentido peyorativo de lo ficticio. Las fuentes orales informan, señala de Garay, no solo sobre lo que las personas hicieron, sino lo que quisieron hacer, lo que creyeron estar haciendo y lo que ahora piensan que realmente hicieron. Termina cita. ¿Y por qué una historia oral? Conocidos por los especialistas el desdén de Eric Hobson a esta modalidad de la historia desde abajo, que es la historia oral, la cual, y cito, se basa en algo tan notablemente falible para reconstruir hechos como la memoria, le falta una metodología en general y una comprensión de por qué y cómo puede fallar la memoria. Líbreme Dios de intentar polemizar con tan insigne historiador, eso lo dejo a la doctora de Garay, pero no resisto traer a cuento a Lacan, quien nos recuerda que la historia, y cito, no es el pasado. La historia es el pasado historizado en el presente porque ha sido vivido en el pasado. Creo que este relato, Pasos Hablados, historia oral de la danza en México, no es el pasado de la danza en México, ya que reproducir el pasado es imposible, nos recuerda de Garay.
Esta es una historia, insiste nuestra autora, que nos dice menos acerca de los sucesos que de su significado. Y creo este es uno de sus méritos, ser un entrelazado de narrativas de cómo un grupo de actantes, a todas luces loable, hacen del pasado presente en forma de memoria y hacen el futuro presente en forma de esperanza. La alusión al 11º libro de las Confesiones de San Agustín es evidente. Por supuesto, hay asuntos que quedaron pendientes. Una debilidad notoria en varios planteamientos sobre el estudio del pasado en la actualidad de las artes de nuestro país ha sido el culto a la benemérita institución o a él la artista entendida como genio creador. Hay cierto aroma a heroicidad en los relatos, a historia broncínea que parece ignorar las tácticas y las incontables formas de sociabilidad que influyen en coyunturas específicas en la manera como se entrelazan contradicciones, pulsiones, inercias y desplazamientos no siempre previstos por los agentes para el ordenamiento, desborde y reordenamiento del campo de la danza. Faltó también, a mi gusto, que las crónicas explicitaran ese tránsito de lo privado a lo público, es decir, el cómo los lazos fraternos de bailarinas y coreógrafas con figuras del poder político redundaron en becas y espacios asignados, en giras, infraestructuras y financiamientos. Pasos Hablados, historia oral de la danza en México, proporciona un cúmulo formidable de unidades de información a ser utilizadas en futuras investigaciones, y el resguardo en el archivo de la palabra del Instituto Mora de las entrevistas a estos protagonistas, así como sus transcripciones, es un hecho importantísimo a favor de la protección y gestión de nuestra memoria histórica. Salvaguardar la palabra es una tarea titánica, es investigar, registrar, conservar, divulgar, escribió Zaida Aranda Palacios, y eso es lo que ha hecho Graciela de Garay Arellano en conjunto con Rosario Ramírez Rodríguez, Mónica Lacarrière y Kenia Bastille. Conversando con el ya no tan joven, pero igual o más talentoso historiador Jorge Gustavo Mendoza acerca de este libro, trajo a colación la vieja pero no gastada metáfora de los árboles y el bosque. Y cito: la historia oral que nos entregan de Garay y otros es un avance, pues compila voces que son árboles que no todos conocemos. Y aunque seguimos sin tener una visión nítida del bosque, vemos que es más extenso de lo que creíamos. Es decir, si la historiografía de la danza padeció, al igual que la de las otras artes, del mismo mal que fue prestar demasiada atención a unos cuantos árboles, personas o instituciones, vemos ahora otros árboles, algunos más conocidos que otros, pero que nos alertan de que el bosque es más extenso, tupido y diverso. Termina cita. Creo que las hacedoras y hacedores de la danza en México, y también los mirones, críticos, historiadores, al paso de los años aquilataremos la importancia y significado de este proyecto, y que probablemente nunca estaremos lo suficientemente agradecidos por este colosal trabajo. Por mi parte, en la madrugada de hoy he recorrido con mucho gusto los 2.300 kilómetros que separan Mexicali de Tacuba 5 en el centro histórico de Ciudad de México para decirte muchas gracias, Graciela de Garay y Arellano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio, por darme la oportunidad de conocer esta historia que no tenía yo presente. Y sí, siempre faltarán cosas, pero lo que es importante es recuperar la voz de estos actores que muchas veces se pierden, ¿no? Bueno, pues les damos la palabra a Carlos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿verdad? Gracias por la invitación, Graciela. Bueno, yo en esta danza voy a ser un poquito menos estructurado que mi querido Sergio, y voy a compartir mi mirada a este libro desde dos coordenadas que me parece interesante compartir. La primera, desde mi formación en la sociología política, la sociología de la cultura,
Y la segunda, con la mirada de mi actividad muy intensa también en la creación escénica. Con esas dos miradas me eché un clavado a revisar estos testimonios en esta obra que me parece importantísima. Y empiezo por la parte de la creación escénica y también lo vinculo con algunos proyectos de investigación que yo he hecho en el área del teatro. Y me parecía interesantísimo encontrar patrones muy similares en las narrativas, por ejemplo, sobre las estrategias que los distintos entrevistados o entrevistadas buscan para sobrevivir, por ejemplo, en términos económicos, ¿no? Y no morir de hambre en el intento por estar en la actividad artística. Y en ese sentido, la docencia, al igual que el teatro y al igual que en otras formas de expresión artística, se vuelve muy importante para pues, lograr, digamos, tener esa forma de supervivencia y de estar conectado a la actividad de la danza. También es muy interesante encontrar cómo hay en común esta mística sobre el arte, ¿no? Y decir que, como decía Merleau-Ponty, el arte, más allá de una expresión, es una forma de moverse en el mundo y por lo tanto es una forma de vida que se expresa en el escenario y fuera del escenario. Y esto vemos en los distintos testimonios cuando nos dicen, bueno, la danza en tal y tal circunstancia, y es una forma de moverse, no nada más el llegar a un estado étnico para que sea visto por los espectadores, sino que tiene una profundas vinculaciones psicológicas y sociales que vale la pena pues estudiar y están aquí en las distintas narrativas de los y las entrevistadas. También hay unas diferencias y eso lo vemos quizá a nivel anecdótico, pero de pronto las técnicas cuando toman parte de un análisis sistemático no es la anécdota de una entrevistada o una entrevistada, sino de un conjunto de entrevistadas. Se vuelve interesante ver cómo, a diferencia, por ejemplo, del teatro o de otras cosas, las historias de por qué uno se encuentra con la danza en la son, desde mi punto de vista, mucho más variadas. En los estudios que yo he hecho de teatro, hay una historia muy común que es sucede preparatoria, muchas veces. Es un momento de búsqueda de identidad. La historia iba caminando en el pasillo, fui, creo que iba a la clase de matemáticas, de repente vi un taller de teatro, dije, ¿qué es eso? Voy a entrar, y ya nunca más salí de esta actividad. No necesariamente es eso, por lo menos en las hay casos de repente ya desde niños, desde niñas, por alguna razón saben o tienen intuitivamente esta certeza de que quieren estar juntos. Llama la atención, por ejemplo, uno de los primeros testimonios que viene en el libro, la maestra Tina Castro, que dice que se fue con su papá en el autobús, llegó, estaba con Nelly Campobello en una audición, y que el papá le dice, mira, usted nada más póngale música, ella ya sabe bailar, ¿no? Y la maestra Campobello dijo, bueno, sí, no sé bailar, la niña no sé, ¿no? O sea, es decir, hay una conexión que viene, ve tú a saber de dónde, cómo se topó con danza. En muchos casos, puede ser porque mis papás fueron artistas, porque mi papá era músico, o era actor, y por lo tanto eso me acercó a danza, pero en otro caso, aquí de pronto no necesariamente, o sea, bien por ahí, mi familia no necesariamente una familia de mi papá era ingeniero mecánico, pero pues siempre me apoyó y yo me fui con danza por la, me llamaba la atención de un testimonio que decía, pero veía películas, y entonces en las películas estaban referencias, pero yo dije, yo quiero eso, ¿no? No sé qué películas eran, a lo mejor estaba por los años viendo a o alguna así, estoy ahí elucubrando, especulando. Me parece que esa variedad, razones por las cuales alguien entra, se vincula y decide dedicarse el resto de la vida a una forma de expresión artística, en este caso la danza, es muy interesante
me parece que ahí hay particularidades que hay que analizar en comparación con otros campos artísticos. Por eso, ahora mirada también como más sociológica, me parece interesante que, como sucede con las fuentes de historia oral, no es nada más la construcción de fuente histórica por el mero objetivo de recopilar las voces en plural, se contrapongan o contrasten con esa historia, digamos, en un sentido de mayúsculas, sino que es un material que no puede ser revisado por otros autores, no solo desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista sociohistórico, desde el punto de vista de la historia de las naciones, que hay conexiones con el texto, son muy importantes desde el punto de vista. Ustedes han leído que hay una introducción a 4 monos, cual no me suena muy interesante, porque, y estoy especulando, me imagino a las 4 autoras, bueno, ¿qué ponemos en la introducción? Y básicamente no puedo hacerlo, porque además las conozco a las 4, y seguramente dijeron, no, pero es que yo quiero enfatizar esto, yo quiero enfatizar ello, y seguramente llegaron a un acuerdo y dijeron, voy a hacer una introducción dividida en 4. Parte es la firma Graciela Garay, está la firma Mario Ramírez, está la firma Kena. Estoy seguro porque a mí me pasó mismo con un libro de autonomía y resistencia en el Teatro Independiente, con un juego de Julio César Pérez, del Citru, y jamás nos pusimos de acuerdo, nos peleamos, y entonces él decía que era lo mismo, no, pero es que hay cambios, entonces nunca nos pusimos de acuerdo, y nos miramos a hacer 2 introducciones, la tuya y la mía. La tuya que sea más de los estudios sociales, la mía que sea más de la sociología histórica, sociología y cultura. Yo creo que eso pasó aquí, y por qué señalo eso, porque eso sucede en las formas de historia oral. Una entrevista tú la transcribes, y yo la leo y hacer una interpretación, se la doy a alguien más, y con su mirada encuentra otras cosas y enfatiza otros aspectos que pueden estar en lo psicológico, que pueden estar en lo social, o en el desarrollo institucional, o depende de qué mirada se aplique a las listas, se encuentra o se llega a distintas conclusiones. Y eso no quita crédito al trabajo, sino que es rico. De eso trata también el generar estas fuentes de historia oral. Entonces, por ejemplo, yo veía en mi deformación mucho casi me dan ganas de escribir ese libro, otro libro, a partir de la sociología de Bourdieu. Yo decía, claro, este es un campo de actividad, de producción artística y cultural, como sucede, que es relativamente autónomo, ¿no? Un campo es completamente autónomo, siempre en relación con la sociedad en un sentido más amplio, con el Estado, con el mercado, con los campos políticos. Pero lo que se busca implícitamente en la dinámica de los actores que están en el campo es ganar cada vez más autonomía, es decir, que la forma como funciona el campo social en su interior se defina con reglas definidas en el interior del campo, ¿no? Y en ese sentido, una de las cosas que dice Bourdieu es importantísimo, ¿quién cuenta como profesional en el campo? ¿Quién puede calificar? Yo soy un artista de la danza profesional a simplemente un amateur. Y ahí la parte de la docencia y la parte de la institucionalidad se vuelve importante, porque la historia que nos están contando los distintos entrevistadas es cómo se van formando y se van formalizando estos certificados, estas licenciaturas que permiten de alguna manera formatar esa digamos, educación, la formación artística, la artística, valga la redundancia. La gran paradoja es llegar a una atención, porque mientras logramos dar esos certificados y va formalizando, se va institucionalizando la actividad, también nos vemos menos autónomos porque dependemos de los presupuestos, dependemos de que nos den de mantener el edificio, de que haya sueldos para los maestros, etc. Hablando de la parte institucional oficial, ¿no? Entonces eso me pareció interesante, era una mirada que yo veía que hay un tema que se podría
alguna manera profundizar un poquito más. Y luego, ya casi terminando, otra pregunta que me surgió que me parece muy interesante, que es muy pertinente a los testimonios, es esta relación entre el individuo y la institución de manera diacrónica a lo largo del tiempo. Y la pregunta es, ¿si son los individuos que hacen las instituciones o son las instituciones las que hacen a los individuos? Y hablando de cómo los entrevistados y las entrevistadas de pronto construyen mitos sobre sí mismos, porque eso no hay que perderlo de vista, pareciera que son los individuos los que construyen las instituciones, ¿no? Es ahí es que tuvimos una profesora un malamente en la escuela de danza, y cuando llegué yo lo dejé en muy buenos términos y todo muy armonioso y muy bien. O sea, ahí en la narrativa del individuo dice, yo construí. Y siempre he pensado, es así, muy título personal, para bien y muchas veces para mal, son los individuos que hacen las instituciones más que las instituciones, los individuos para. Y bueno, ahí hay una pregunta que me parece que está contada con las distintas narrativas, pero vale la pena pues darle vuelta y perder de vista esto que decía, de que se construye mito sobre sí mismo. O sea, porque cuando uno hace una entrevista, el entrevistado sobre la marcha te va contestando y inconscientemente está tratando de darle coherencia a su narrativa. Y en ese darle coherencia está, por ejemplo, poniendo eventos que en realidad sucedieron de manera contigua, pero que te los plantea como si hubieran sucedido de manera contigua. Y ¿qué va a enfatizar? Por lo bueno. Y algunas cosas malas, pues más bien fue el otro, no fui yo. Entonces eso no hay que perderlo de vista, pero en todo caso me parece que es un material valiosísimo en términos de la recopilación de la memoria de estas entrevistadas, estos entrevistados, para ir construyendo la historia, las historias en sentido plural, no solo para los profesores de la danza, para los profesores de la danza, que de pronto estos materiales son interesantes para que los chicos, chicas, jóvenes digan cómo le hago, cómo se construye una trayectoria en esta actividad. Me parece que eso es importante. Y para el público en general, sin duda creo que hay una riqueza casi novelera, y que de pronto la historia oral se ha convertido en género que justamente a veces entre la realidad puede ser muy interesante de leer así nada más allá de los intereses académicos. Y puede ser cosas nada más que en lo personal, una cosa muy práctica que a lo mejor no hay hasta uno ver un índice. Cuando uno está trabajando con eso, se vuelve por la cuestión práctica y ver cómo está el nombre, porque es un indicador de las figuras que están en un campo. Yo hace uno de los libros de historia oral del teatro se lo regalé a un director de escena. Le digo, mira, en el libro nomás tú eres el director de citados. O sea, ahí está, ¿no? No eres el citado, pero uno de los más citados, ¿no? Claro, él, mucha ego y vanidad, además de escena, pero es importante, ¿no? O sea, de pronto son pequeños indicadores que nos dicen cuáles son verdaderamente los nombres que están en la memoria de los entrevistados, más allá de los nombres que se observan en los títulos, en los nombres de instituciones. Bueno, pues con esto estaría invitándolos a que vean este material muy valioso. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Sí, es muy interesante la comparación que hiciste el teatro y la danza y los problemas que tienen en común, los distingue. Y a propósito de la cuestión de reglas y de reconocimiento de la danza, yo por eso hice una parte que llama La danza, un trabajo de este mundo, a raíz de un comentario de una de las bailarinas que decía que una cosa que le molestaba enormemente era que cuando le hacían censos y eso les decían, usted en qué trabaja,
soy bailarina, ¿qué trabajo? No, yo soy bailarina. Ahorita, pero algo que le digo, o sea, ¿puede usted explicar qué hace? No, señor, no he entendido la pregunta. Y entonces yo terminé diciendo, la danza es un trabajo de este mundo. Entonces, pero como dice Carlos, ellas tenían que estar buscando certificados, reconocimientos para ser consideradas de la. Además, el tema de la danza es efímero, el pintor de huella, el escritor de huella, músico, pero es un instante excepcional fue dar un paso en la danza y que tiene en el público lo que decía una bailarina, una recepción, una emoción, pues se pierde y entonces por eso pues la danza es un trabajo de este mundo y como ellas decían, con mucho dolor, cuando decíamos, ¿cómo pueden seguir si les duele todo? Y nos dijeron los maestros que mañana nos va a doler más, entonces vamos a bailar más. Entonces, como la pregunta que nos hacían, luego después a la competencia, le preguntábamos si el medio de la danza era competitivo, si había envidias, que si en todos los aspectos. Y luego había una famosa película, el negro, no sé, les preguntábamos si la película reflejaba eso. No, esas son porquerías, vea usted eso. Este libro dice cómo es el régimen alimenticio. Yo tomo muchas proteínas. Entonces es un poco también de cómo reaccionan ellas ante los mitos, los prejuicios, ellas y ellos, el problema que tenían, voy a meterme a la danza, pero como les decían sus papás, te vas a salir de hambre. A los historiadores no es lo mismo, pero bueno, entonces ellas trataban de demostrar y ellos que se podía vivir de la danza y como ellos decían o ellas, mire, tengo mi casa, tengo mi coche, eduqué muy bien a mis hijos, en fin, es un poco entrar al terreno de una profesión muy difícil que encuentra poco reconocimiento y como dicen decía esta bailarina, por cierto, francesa, bueno, claro, la gente prefiere primero comer y después bailar. Entonces, hacer historia oral, no tanto registrar datos, que también se pueden registrar información fáctica, sino lo que importa es el significado que tiene para la gente haber vivido esto y cómo lo interpreta. Eso es una de las cuestiones más interesantes que van a entrar. Son relatos vivos, fluidos. La entrevista de historia oral se hace en tiempo real. Si ustedes escriben una biografía, se paran, toman un café y borran y vuelven a escribir, o si el historiador decide hacer su biografía, pues no tiene más datos segura que la que se pone el propio autor, ¿no? Mi reconocimiento y muchas gracias nuevamente a los presentadores, a Sergio por venir de 2.400 kilómetros para acá, a Carlos, que además tiene otra presentación sobre sus libros de teatro y hay un documental, por cierto, a las 3. Se los recomiendo mucho porque ahora sí que el teatro es un trabajo de este mundo y tal la sociología. Bueno, pues entonces, pues muchas gracias. ¿Quién será una pregunta? ¿Alguna cosa? ¿Alguna reflexión que no diga, no, yo soy bailarín, no tengo parientes, no les creo? ¿No? Sí, parte en esto porque es un poco también, como se dice, claro, son entrevistas a 13 bailarines, 2 de ellos fallecieron. Igual dice que hay que entrevistar a jóvenes y a viejos, por igual, antes incluso los jóvenes y viejos, pero el archivo, esta práctica de organización en el Instituto ahora es el archivo de la palabra, pero hay muchas entrevistas que ustedes pueden revisar, incluso lo del teatro, ¿no? Pues nada más. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.